La Divina Misericordia de Jesús es una de las devociones más populares y centrales en este momento, porque llama a los pecadores a acercarse a su misericordia, sin miedo, para que sus pecados sean perdonados. Esta devoción fue propulsada a través de las apariciones que tuvo Santa Faustina Kowalska, en las que Jesús le pidió que pintara un cuadro que tuviera debajo la frase Jesús, en ti confío. Y le dio varias promesas. En este video te quiero hablar sobre cómo surgió el pedido de Jesús, cómo fue llevado a cabo por Santa Faustina Kowalska, las dificultades posteriores para exhibir el cuadro debido a las persecuciones y la curiosa existencia de 3 cuadros originales y diferentes de la Divina Misericordia de Jesús. En 1931, Jesucristo se le apareció a Sor Faustina Kowalska con una túnica blanca, con la mano levantada para bendecir y con la otra tocándose el pecho. Y de ahí salían un rayo rojo y otro pálido. Luego Jesús le diría que el rayo pálido significaba el agua que justifica las almas y el rojo simbolizaba la sangre que es la vida de las almas. Le indicó además que los 2 rayos brotaron de su misericordia cuando fue traspasado su corazón por la lanza del centurión cuando estaba en la cruz. Y le pidió que pintara su imagen tal como la veía en sus apariciones, y con la frase debajo que dijera, Jesús, en ti confío. Y además que fundara la fiesta de la Divina Misericordia el domingo siguiente a Pascua de Resurrección. Le dijo que esto repartiría muchas gracias. Y Jesús prometió que quien venerara el cuadro no perecerá, y que tendrá la victoria sobre sus enemigos, sobre todo en la hora de la muerte. Le pidió también que proclamara que los pecadores no deben tener miedo de acercarse a Él, y que los sacerdotes proclamen la gran misericordia que Él tiene para las almas pecadoras. Pero lo cierto es que Faustina no tenía condiciones para pintar el cuadro, y fue demorando en cumplir el pedido. Y Jesús se le apareció diciendo que si descuidaba lo que Él le había pedido sobre el cuadro y la fiesta, ella debía responder el día del juicio por un gran número de almas perdidas. 2 años después, cuando Faustina profesó sus votos perpetuos y fue trasladada a Vilna, en Lituania, encontró la ayuda de su director espiritual, el padre Miguel Sopocko, quien encargó al pintor Eugeniusz Kazimierowski la pintura de Jesús Misericordioso a principios de 1934. Y Sor Faustina iba por lo menos una vez a la semana al estudio del pintor para ver los progresos, corregir errores y añadir cosas en el cuadro porque tenía la obsesión que el cuadro fuera exactamente igual a la imagen que ella vio. Y se le quejaba a Jesús diciendo que el cuadro que se estaba pintando no era tan bello como él era en la realidad. Y Jesús le respondió, no en la belleza del color ni en la del pincel está la grandeza de este cuadro, sino en mi gracia. Y se le apareció muchas veces en la forma en que estaba pintado ese cuadro, en señal de aceptación de la imagen. De modo que el primer cuadro no puede considerarse exactamente como la figura de Jesús. Finalmente, del 26 al 28 de abril de 1935 se presentó públicamente el cuadro de Jesús Misericordioso en el templo Puerta del Amanecer en Vilna, en el alto de un ventanal. Y en abril de 1937 fue puesto permanentemente en la iglesia de San Miguel en Vilna, donde comenzó la veneración del cuadro.
Y Jesús le dijo en una aparición que estaba satisfecho con lo que ella había hecho. Y a partir de ahí la devoción a Jesús de la Divina Misericordia fue creciendo. Pero en 1948 el gobierno comunista cerró la iglesia de San Miguel y se remataron sus propiedades. Y dos mujeres, una polaca y una lituana, compraron el cuadro y lo entregaron a la iglesia del Espíritu Santo. Pero esa iglesia también fue cerrada luego. Y así el cuadro fue peregrinando de lugar en lugar, se fue deteriorando y además fue perdiendo la veneración de la gente. Poca gente además recordaba que ese cuadro había sido pintado de acuerdo a las visiones de Jesús que había tenido Sor Faustina. Pero paralelamente, en 1943, 10 años después que se pintara el primer cuadro y 5 años después de la muerte de Sor Faustina, se presentó a la Congregación de Hermanas de la Madre de Dios el pintor Adolfo Haila, quien quería pintar un cuadro como regalo en agradecimiento a que su familia se había salvado de la guerra. Y las hermanas de Polonia le mostraron el cuadro de Jesús misericordioso para que tomara como modelo. Y además le dieron las instrucciones de Jesús que aparecían en el diario de Sor Faustina. Este cuadro fue consagrado en 1944 y expuesto en la Iglesia del Corazón Divino de Wrocław, Polonia. Algunos consideran que la divulgación de este cuadro en Polonia fue una distracción providencial de la atención sobre el primer cuadro que tuvo un origen claramente sobrenatural. O sea que de alguna manera este segundo cuadro protegió al primer cuadro, al de las visiones. Hoy este cuadro de Adolfo Haila es el más conocido de Jesús de la Misericordia y el que ayudó más en el desarrollo de la devoción a la Divina Misericordia de Jesús. Pero hay un tercer cuadro, y esta es la novedad, que surgió en la década de 1950 por iniciativa de la Conferencia Episcopal de Polonia. Los obispos polacos tenían diferencias respecto a la difusión de la imagen de Jesús de la Misericordia porque decían que se trataba de una revelación privada y aún no había sido aprobada por la Iglesia. Pero obviamente no podían ir contra el concepto de divina misericordia de Jesús, porque había sido un elemento venerado en la Iglesia desde los primeros tiempos y además perfectamente en línea con la doctrina. Entonces, la Conferencia Episcopal Polaca pidió al padre Sopocko, que aún vivía, que organizara un concurso para crear otra imagen de Jesús de la Divina Misericordia. Los obispos polacos querían crear su propia imagen de la misericordia de Jesús. Y en 1954 se plantearon las bases del concurso para pintar una imagen apareciéndose a los apóstoles después de su resurrección y estableciendo el sacramento de la penitencia. El pintor Adolfo Haila, que todavía vivía, fue invitado a participar en ese llamado, pero declinó la invitación que le hicieron porque dijo que las bases no pedían que se mostraran los rayos de sangre y agua que brotaban del costado y el ademán de bendecir, ya que eso no era parte del llamado, sino que el llamado se refería al sacramento de la penitencia. Y los rayos de sangre y el ademán de bendecir eran fundamentales en la devoción. Finalmente, el llamado lo ganó el pintor Ludomir Ślesinski. Y a partir de ese año, la Conferencia Episcopal Polaca llamó a la devoción de esa imagen que hoy se encuentra en la capilla de Nuestra Señora de la Misericordia de Varsovia. Pero no solo eso, sino que en 1959 los obispos prohibieron la exhibición del cuadro pintado según las instrucciones de Sor Faustina Kowalska en los templos. Sin embargo, dejaron esta decisión en manos de los párrocos. Pero recién en 1978 cancelaron esa modificación, casi 20 años después, y el cuadro original
con la visión de Sor Faustina pudo ingresar sin problemas en los templos polacos, se pudo ver en los templos polacos. Lo cierto es que la historia y la decisión del cielo le pasó por encima al razonamiento humano de la Conferencia Episcopal Polaca. Hasta aquí hemos relatado el nacimiento y el desarrollo de la imagen, las imágenes que instauraron la devoción a Jesús de la Divina Misericordia. En el año 2000, Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina Kowalska y declaró la fiesta de la Divina Misericordia el segundo domingo de Pascua. Me gustaría conocer tu reflexión sobre esta devoción a Jesús de la Divina Misericordia y sobre las peripecias por las que pasó su imagen. Y también me gustaría recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho y hagas clic en la campanita de notificación para que te lleven los avisos de los videos que publicamos.